viviendo en libertad. Raíces, firmes en la verdad. Raíces, viviendo en santidad. Hijo mío, guarda mis razones, y atesora contigo mis mandamientos. Guarda mis mandamientos y vivirás, y mi ley como las niñas de tus ojos. Lígalos a tus dedos, escríbelos en la tabla de tu corazón. Di a la sabiduría, tú eres mi hermana, y a la inteligencia llama parienta, para que te guarden de la mujer ajena, y de la extraña que ablanda sus palabras. Porque mirando yo por la ventana de mi casa, por mi celosía, vi entre los simples, consideré entre los jóvenes, a un joven falto de entendimiento, el cual pasaba por la calle, junto a la esquina, e iba camino a la casa de ella, a la tarde del día, cuando ya oscurecía, en la oscuridad y tinieblas de la noche. Cuando he aquí, una mujer le sale al encuentro, con atavío de ramera y astuta de corazón. Alborotadora y rencillosa, sus pies no pueden estar en casa, unas veces está en la calle, otras veces en las plazas, acechando por todas las esquinas. Se asió de él, y le besó. Con semblante descarado le dijo: sacrificios de paz había prometido, hoy he pagado mis votos, por tanto, he salido a encontrarte, buscando diligentemente tu rostro, y te he hallado. He adornado mi cama con colchas, recamadas con cordoncillo de Egipto, he perfumado mi cámara con mirra, aloes y canela. Ven, embriaguémonos de amores hasta la mañana, alegrémonos en amores. Porque el marido no está en casa, se ha ido a un largo viaje. La bolsa de dinero llevó en su mano. El día señalado volverá a su casa. Lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras, le obligó con la salamería de sus labios. Al punto se marchó tras ella, como va el buey al digolladero, y como el necio a las prisiones para ser castigado. Como el ave que se apresura a la red, y no sabe que es contra su vida, hasta que la saeta traspasa su corazón. Ahora pues, hijos, oídme, y estad atentos a las razones de mi boca. No se aparte tu corazón a sus caminos, no yerres en sus veredas. Porque a muchos ha hecho caer heridos, y aun los más fuertes han sido muertos por ella. Camino al Seol es su casa, que conduce a las cámaras de la muerte. Dios le bendiga, mis amados hermanos, una vez más en este su programa Raíces. Sabemos que nos estamos gozando, gracias al Señor, por medio de su palabra cada día, amados hermanos. Y estamos en el libro de Proverbios, libro de sabiduría, libro de inteligencia, donde se nos dan muchos consejos, mucha palabra de Dios para nosotros, mucha sabiduría para adquirir del Señor, amados hermanos. Y en este capítulo 7 hay una enseñanza muy grande y hay una advertencia en este capítulo 7. Comenzamos en los primeros 5 versos de este capítulo 7, donde se nos aconseja, donde comienza a decir, hijo mío. O sea, qué lindo es escuchar esa frase. Es la frase de un padre a un hijo. Podría ser la frase de una madre a un hijo. Cuando el padre se le dirige al hijo, o la madre se le dirige a ese hijo o a esa hija con esa expresión, hijo mío. Sabemos que esta es la palabra de Dios y es nuestro Padre Celestial quien nos está hablando por medio de su palabra. Qué lindo escuchar que el Señor nos ve a cada uno como sus hijos. Hijo mío, como dice ese verso 1, guarda mis razones, atesora contigo mis mandamientos, guarda mis mandamientos, y escuche lo que dice ese verso 2, y vivirás. La palabra de Dios tenemos que, dice ahí, atesorarla,
tenemos que cumplir los mandamientos de Dios. Cada consejo que se nos he dado, cada palabra de Dios que se nos da, amados hermanos, tenemos que atesorarla y retenerla en nuestros corazones y no ser oidores olvidadizos, sino hacedores de ella, como así lo dijo Santiago. Cuando estudiamos Santiago, vemos esta palabra de Santiago que se nos dice que no seamos oidores olvidadizos, o sea, que cuando escuchemos no nos olvidemos de la palabra de Dios, sino que esa palabra la atesoremos. Este mensaje es el que se le está dando a ese hijo. Nosotros somos los hijos de Dios. Somos sus hijos por medio de Jesucristo, por medio de aquel que murió por nuestros pecados, aquel que entregó su vida por cada uno de nosotros. Y ahora somos llamados hijos de Dios, coherederos con Jesucristo. Qué linda esta palabra. Me encanta ver esa palabra ahí, hijo mío. Dios te está hablando, Dios me está hablando, Dios nos está hablando a todos como ese padre que ama al hijo, pero nos aconseja a que atesoremos sus mandamientos, que guardemos nuestros mandamientos, porque hay una promesa y vivirás. Porque la palabra de Dios es vida. La palabra que Dios nos da cada día es vida, es espíritu. Y yo quisiera compartir con ustedes ese verso 63 del capítulo 6 de Juan, donde Jesucristo dice estas palabras. Dice, el espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. Esto está en ese capítulo 6 del libro de Juan, donde el Señor es un capítulo muy extenso, tiene muchos versículos y el Señor ahí da muchas referencias de Él mismo. Él es el pan de vida. Ahí habla de que comeremos su carne y beberemos de su sangre. Pero este mensaje se trataba de su sacrificio en la cruz del Calvario. Pero muchos de sus discípulos que le seguían no pudieron entender, no pudieron comprender la palabra y fueron alejándose del Señor. Y el Señor expresa estas palabras para dar a entender que las palabras que Él ha hablado, la palabra de Dios, la palabra que se nos da a nosotros día a día, son espíritu y son vida. Cuando vemos entonces este capítulo 7 y vemos lo que dice el proverbista, inspirado por Dios, inspirado por el Espíritu Santo, escribiendo estas palabras, dice, guarda mis mandamientos y vivirás. O sea, si el hombre obedece a la palabra de Dios, guarda la palabra de Dios, se reafirma cada día en la palabra de Dios, cree en la palabra de Dios, obedece la palabra de Dios, vivirá. Y dice, y sigue diciendo, y dice, y mi ley como la niña de tus ojos. Imagínese usted, como la niña de los ojos. Hay que cuidar, ¿verdad?, de la vista. Usted no quiere perder la vista, usted no quiere quedar ciego por nada. Usted cuida, debe cuidar como cuidar la vista, como cuidar la vista, amados hermanos. Hay que cuidar de la palabra, hay que guardar la palabra del Señor en nuestros corazones. Dice, lígalas a tus dedos, escríbelas en la tabla de tu corazón. Di a la sabiduría, tú eres mi hermana, y a la inteligencia llama parienta. Fíjese estas palabras que está diciendo el proverbista, palabra de Dios.
que la sabiduría de Dios, la sabiduría que proviene de lo alto, la sabiduría que viene de arriba, como dijo Santiago, que la sabiduría que viene de arriba es pura, es amable, es sabiduría de Dios y no sabiduría de hombre. Porque la sabiduría del hombre, usted sabe cómo dice Santiago. Santiago dice que la sabiduría del hombre, la sabiduría que es humana, dice que es terrenal, que dice que es diabólica. Eso lo expresa Santiago en su libro, que usted puede leer, Santiago. Entonces, adquirir la sabiduría de Dios va a producir en nosotros, amados hermanos, una inteligencia, una sabiduría para poder enfrentarnos muchas veces a tentaciones. Y este cuadro, esto que presenta este capítulo 7, es el retrato de la tentación. Para muchos eruditos, en este capítulo 7 está el retrato de la tentación. Porque vemos como el proverbista nos habla de un joven que no tenía entendimiento, tenía la sabiduría, no tenía esa inteligencia que debemos tener, porque esa sabiduría de Dios sabe que nos va a proteger a nosotros, nos va a proteger. Y tengo aquí unos puntos muy importantes, como siempre, ¿verdad? Tratamos todos los que estamos trabajando junto al pastor para exponer la palabra del Señor, al cual la tomamos con mucha seriedad, con mucha devoción, porque es la palabra de Dios y queremos que seamos todos edificados por la palabra de Dios, que usted sea edificado, nosotros seamos edificados y que traigamos la palabra de Dios. La palabra de Dios que va a hacer que en nosotros haya raíces, como se llama así nuestro programa, raíces. La palabra de Dios produce en ti y en mí raíces profundas, amados hermanos, para ser cada día más fortalecidos en el Señor y por medio de su palabra. Y vemos entonces que en este capítulo 7 hay un retrato de la tentación. Y yo quisiera también compartir con ustedes, antes de entrar en el detalle de este capítulo, sobre el joven y sobre esa mujer que aparece en este capítulo 7, lo que representa esta mujer, lo que el joven es capaz de caer en la tentación. Y yo quisiera que ustedes pongan atención a Santiago capítulo 1, verso 14 y verso 15. Porque mientras estudiaba esta palabra, venía a mi mente, a mi corazón, esta palabra en Santiago. Y mire lo que dice Santiago capítulo 1, 14 y 15. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. El pecado seduce. El pecado atrae. Y la persona, amados hermanos, que no tiene el conocimiento, no posee de esa sabiduría, de esa inteligencia. Por eso dice que la sabiduría, dile a la sabiduría, tú eres mi hermana, y dile a la inteligencia, llámala parienta. Como que algo es una relación muy íntima, es un parentesco, es alguien que amo, es alguien que conozco, es alguien que imagínense, una hermana lleva tu sangre, tu pariente es tu familia. Imagina, trata la sabiduría, escucha esto, como la hermana, y la inteligencia como tu pariente. Porque si usted hace caso a la palabra de Dios, usted vivirá. Eso lo dice aquí mismo. Guarda mis mandamientos y vivirá, verso 2. O sea, el que guarda la palabra de Dios tiene promesa de vivir. Y el que no, va rumbo a la perdición, a la muerte.
Y dice esto Santiago, y en el 15 dice: entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, dice, da a luz la muerte. Entonces, esa seducción, ese pecado que quiere seducirnos, que quiere atraernos, esa concupiscencia, esos deseos desenfrenados, esa inmoralidad. O sea, esto que estamos leyendo en Proverbios, no, aunque es algo aparece ser antigua. O sea, es un relato antiguo, pero sus principios son universales y son relevantes en el día de hoy. O sea, estamos viendo una historia ya del Antiguo Testamento, algo antiguo, algo lejano, algo histórico, algo que pasó, algo bien lejos. No, esta palabra, amados hermanos, son universales y relevantes en el día de hoy, porque aquello que se narra en este capítulo 7 sucede hoy y seguirá sucediendo. El pecado está ahí. Amados hermanos, amigo que me escucha, el hombre caído, el hombre sin Cristo, el hombre sin Dios, el hombre que desconoce, que no tiene el conocimiento de la palabra de Dios, anda así como ese joven. Y quiero leerlo nuevamente. Dice: vi entre los simples, verso 7. Consideré entre los jóvenes a un joven, escucha como dice, falto de entendimiento, o sea, que no tenía la sabiduría, no poseía de la sabiduría, no poseía de la inteligencia. Qué bueno es que usted tiene la palabra de Dios. Qué bueno que usted conoce la verdad. Qué bueno que esa verdad que usted atesora en su corazón, muchas veces cuando viene la tentación, usted puede refrenarla. Usted puede detenerla, porque en usted está el conocimiento, en usted está la sabiduría y la palabra de Dios, que por ella, porque la palabra de Dios nos protege, nos guarda, nos cuida, nos da vida. Recuerdo lo que dijo el Señor en Juan capítulo 6, verso 63. Mi palabra que yo os he hablado son espíritu y son vida. La palabra de Dios da vida, es vida para nosotros. Es protección para nosotros. Cuando usted atesora y tiene esa palabra de Dios en su corazón, usted tiene esa autoridad que Dios ha impartido en usted por medio del Espíritu Santo, por medio de su palabra, para decirle a la tentación: detente. Pero el que no tiene el entendimiento, como el joven que narra en este capítulo 7, el cual pasaba, dice, por la calle junto a la esquina e iba camino a la casa de ella, a esa mujer mala, a esa mujer pecadora, a esa mujer seductora, a esa mujer, dice, a la tarde del día, cuando ya oscurecía, en la oscuridad y tinieblas de la noche, cuando he aquí una mujer sale al encuentro, dice, con atavíos de ramera y astuta de corazón. Amados hermanos, recuerden, el enemigo es astuto. La serpiente antigua, ya en Génesis, era astuta. La astucia, el pecado, la maldad, viene con astucia, viene con palabrería, viene con falsedades, haciéndose ver algo que no es, porque dice, ella presentó una falsa espiritualidad. Ahí está, y lo vamos a ver. Estoy avanzando, hermano, porque el tiempo avanza. Cuando es aquí una mujer le sale al encuentro con los atavios, dice el verso 11, alborotadora y resiñosa, sus pies no pueden estar en casa, una vez está en la calle, otra vez en la plaza, acechando por todas las esquinas. Esa mujer pecadora, esa mujer que presenta esa ramera, está acechando. Así es el pecado. El pecado no va acechando, el pecado viene con astucia, viene buscando. Amados hermanos y amigos que me están escuchando,
Tenemos que estar alerta, tenemos que instruirnos en la palabra de Dios, tenemos que atesorar la palabra de Dios. Su palabra es vida y nos va a cuidar. Vamos a adquirir la sabiduría y el conocimiento para detener toda tentación. Y vemos ese retrato de tentación ahí con aquel joven. Vemos la astucia de esta mujer. Dice que se asió de él y le besó. Con semblante descarado le dijo, escuche esto, aquí es donde viene esa falsa espiritualidad. Mira cómo le dice esta mujer. Hay personas que presentan ser espirituales, pero son falsos. Toman esa falsedad espiritual con una artimaña para seducir, para atrapar. Y dice que le dijo estas palabras. Dice, mira que dice con semblante descarado le dijo. En el verso 13 dice eso. El 14, sacrificio de paz había prometido, hoy he pagado mis votos. Ahí dice que hizo un sacrificio de paz. Parece una mujer piadosa, pero es una falsa espiritualidad en ella. Dice, por tanto he salido a encontrarte, buscando diligentemente tu rostro y te he hallado. Ahí viene una adulación, ahí viene hacer sentir bien al joven. Ahí está, ahí viene la astucia, ahí viene la seducción, ahí viene cómo atraparlo, cómo atraerlo. Y aquí viene también la sensualidad. He adornado mi cama con colchas recamadas con cordoncillo de Egipto. He perfumado mi cámara con mirra, aloes y canela. Ven, embriaguémonos de amores hasta la mañana. Alegrémonos en amores. Y ahora dice, porque no hay problema. No hay problema en casa, porque mira lo que dice la mujer adúltera, porque el marido no está en casa, se ha ido a un largo viaje, la bolsa de dinero se llevó en su mano, el día señalado volverá. Lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras. Mire cómo dice, lo rindió, lo sedució, lo atrapó, a tal como dice Santiago. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Y ahí está el detalle, amados hermanos. Cuando no hay la sabiduría y el entendimiento de Dios, los hombres mueren sin fe, sin esperanza y sin Cristo, donde ya no hay vuelta atrás, donde ya no hay break. Por eso, amigo que me está escuchando, hoy Dios te está hablando. Hoy Dios te trae palabra de sabiduría. Llénate de la palabra de Dios, del poder de Dios. Arrepiéntete de tu pecado y de tu maldad, de esa seducción pecaminosa que has sido seducido y atraído. El final es camino de muerte, de perdición. Lejos de Dios, apartado de Dios para siempre, por una eternidad. Dios no quiere esto para el hombre. Dios quiere que el hombre proceda al arrepentimiento y que sea salvo. Esta es la palabra de Dios para tu vida, para que tu vida sea transformada, porque el pecado te seduce, el pecado te envuelve hasta llevarte a la muerte. Dice que lo rindió, le obligó con la salamaría de sus labios, al punto se marchó tras ella, como el buey va al degolladero, y como el necio a las prisiones para ser castigado. Ahí te lleva el pecado, ahí te conduce al pecado, a la muerte. Pero hoy el Señor te está diciendo, amigo, amiga que me escucha, que estás viendo este programa, porque Dios así lo ha permitido, porque Dios así lo ha querido. Palabra de Dios a tu vida, día tras día, para que entonces, dice, como el ave que se apresura a la red y no sabe que es contra su vida. Así va aquel joven, se apresuró, cayó en la seducción del pecado, pero para morir, para perder su vida. Y esto no es lo que Dios quiere para el hombre.
Por eso esto es palabra de Dios, esto es palabra de sabiduría, esto es palabra de entendimiento. Ahora pues, hijo, oídme y estad atento a las razones de mi boca. No se aparte de tu corazón a sus caminos, no hieres en sus veredas, porque a muchos ha hecho caer herido, y aún a los más fuertes han sido muertos por ella. Camino al Seol es su casa, que conduce a las cámaras de la muerte. Así es el pecado. Pecado te lleva a la muerte. Pero eso no es lo que Dios quiere para usted. Dios quiere darnos vida y vida en abundancia. Por eso te exhorto en este día. Escucha la palabra de Dios, escucha la sabiduría y el entendimiento de Jehová. La palabra de Dios, que es inspirada por el Espíritu Santo. Arrepiéntete de tu pecado, de tu maldad, de esa seducción que te arrastra a la muerte y ríndete a los pies del Maestro. Ríndete a Cristo. Pídele perdón. Humíllate delante de Él y Él perdonará tus pecados y Él te dará vida eterna. Si confesares hoy que Jesucristo es el Hijo de Dios, quien murió en la cruz por ti, por mí y por los pecados, le confesares con tus labios y le creyeres a Él, serás salvo. Y entonces ya no serás arrastrado a ese camino de muerte, sino al camino de la vida eterna junto a Cristo Jesús. Dios te bendiga. Raíces, firmes en la verdad. Raíces, viviendo en libertad. Raíces, firmes en la verdad. Raíces, viviendo en